Anterior, nosotros terminamos viendo competencia monopolística y les dije, bueno, la clase que viene vamos a ver oligopolio a través de los modelos de oligopolio y con eso vamos a concluir la clase teórica, ¿sí? De unidad 5. Para el próximo viernes, es decir, este viernes próximo, en clase presencial, hacer una serie de ejercicios de unidad 5, ¿ok? Así que a eso es lo que vamos, ¿sí? No sé si hay alguna duda antes, si no, arrancamos. Acá habíamos dejado la vez pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? De la relación esta entre competencia perfecta y competencia monopolística y cómo en el largo plazo, en competencia monopolística, existía o no beneficios extraordinarios, ¿sí? Y qué pasaban con los precios y cantidades de equilibrio. Bien, ahí habíamos dejado. Sabíamos que iba a haber una ineficiencia propia de un mercado que no es de competencia perfecta y las cantidades y precios iban a estar determinadas de cierta forma en el corto y en el largo plazo. Bien. Bueno, dicho esto, nos faltaba analizar, yo había dicho algunas cosas breves del oligopolio que las voy a volver a repasar, que tienen que ver con la forma genérica que tienen los oligopolios, ¿no? Donde hay barreras a la entrada, que pueden ser barreras naturales como escala, ¿no? Patentes, tecnología específica. Y después hay medidas, ¿sí? Estratégicas de los oligopolios como inundación del mercado, control de entrada de empresas. Y sabemos que hay muchos mercados oligopólicos, ¿sí? Entonces ahí un mercado oligopólico se caracteriza por las decisiones económicas que son estratégicas, ¿sí? Fijan precios, fijan niveles de producción, ¿sí? Y al fijar nivel de producción, en consecuencia, fijan precio, ¿sí? Hay grandes campañas de promoción, de inversión, ¿sí? Hay un análisis de cuál es la respuesta más probable de las competidoras, ¿ok? Eso ocurre dentro de mercados oligopólicos, ¿sí? Todo eso pasa. Y sabemos también, sí, que hay muy pocas empresas, ¿ok? Sabemos que son en general muy pocas, duopolios, ¿sí? 3 empresas, 4, 5, ahí, ¿ok? Eh, y muchas de ellas en general deciden, eh, o sea, sus decisiones piensan cómo las afectan las decisiones de los otros, ¿sí? Es decir, lo que ellas vayan a decidir va a estar afectado por qué decide la competidora, ¿ok? Y asimismo, lo que decide la competidora los afecta, o sea, hay un ejercicio de ida y vuelta permanente, ¿sí? Decisiones, reacciones a reacciones, ¿sí? Son dinámicas y evolucionan a lo largo del tiempo. Eso es el oligopolio en términos genéricos, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo se puede hallar cantidad y precio con esto, ¿no? ¿Cómo es posible? No sé si escuchan gritos de bebé, esa es una hija mía. Ahora vamos a tratar que se calme y vuelvo a la clase. Ahí estamos. Decía, eh, ¿cómo es posible hallar precio y cantidad de equilibrio bajo una estructura de mercado que es, a ver, depende mucho de la interacción entre dos empresas, ¿no? O algunas empresas. Entonces, es muy difícil pensar en un equilibrio. Bueno, sin embargo, hay economistas que han arrojado
modelos, justamente, ideas respecto a que la existencia de un equilibrio es posible, aún bajo esta situación. ¿Sí? Entonces, de acá en adelante lo que vamos a ver son esos modelos, ¿sí? Que son autores específicos que han desarrollado estos modelos. Los modelos en general tienen como basamento por detrás, ¿sí? El equilibrio de Nash, ¿no? Que es un equilibrio que se obtiene el mejor resultado posible dado el resultado de los competidores, ¿sí? Entonces, no es un equilibrio per se o en sí mismo de la empresa, sino un equilibrio sujeto al mejor resultado del competidor, ¿sí? Entonces, eso es el equilibrio de Nash. Los oligopolios es un poco eso lo que hacen, ¿ok? Y el primero que vamos a ver es el modelo de Cournot, ¿sí? Es el modelo de duopolio de Cournot, que es un economista francés que presenta el modelo, digamos, y que básicamente va a describir dos empresas que producen un bien homogéneo y van a conocer la curva de demanda del mercado. ¿Ok? Cada una de esas empresas, estos son los fundamentos de ese modelo, ¿ok? Son como las características que describe Cournot. Cada una de esas empresas va a decidir la cantidad que va a producir y las dos van a tomar sus decisiones al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos otra característica. Entonces, debe decidir la cantidad que va a producir, ¿sí? Cada una, y las dos toman la decisión al mismo tiempo. Fíjense que son varias cositas las que se van a especificar acá para dar cuenta de cómo es el modelo. Cuando toma la decisión de producción, bueno, cada una va a tener en cuenta lo que hace la competidora, dice Cournot. Y el precio de mercado, entonces, va a ser, obviamente, va a depender de la producción total de las dos empresas. Ahora bien, al momento de considerar la producción, la empresa considera fijo el nivel de producción de esa otra. ¿No? Digamos, tiene poco de cómo relacionar, ¿ok? O cómo establecer sus cantidades. Entonces, ¿de qué forma vamos a analizar el modelo Cournot? Bueno, Cournot lo que dice es, bueno, vamos a considerar, eh, en primer lugar, que cuando la empresa 1 va a producir, la 2 no va a producir nada. Recuerden que es el duopolio de Cournot, son dos empresas acá, ¿sí? Entonces, la curva de demanda es la curva de demanda del mercado. Si la 2 no produce nada, yo empresa conozco la demanda de la empresa 1, verifico la demanda del mercado y veo cuánto voy a producir. ¿Sí? Al hacer esto, nosotros vamos a analizar el costo marginal como constante para simplificar todavía más la exposición. ¿Sí? La cantidad de equilibrio de la empresa 1 va a ser, como siempre, el punto en donde el ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Ok? ¿Y qué pasa entonces? Fíjense, la línea es azul que está acá, ¿sí? No la punteada, la más grande, la demanda más alta. Si la empresa 1 piensa que la empresa 2 no produce nada, entonces se enfrenta a la demanda de mercado, ¿no? Una demanda que puede ser esta. Como es un modelo de competencia imperfecta, sí, obviamente tiene un ingreso marginal que es menor a la demanda, ¿sí? Eso funciona igual que en el caso del monopolio. Y en consecuencia, ¿dónde va a establecer su producción? Bueno, en el punto donde el ingreso marginal igual al costo marginal. El costo marginal dijimos que lo consideramos fijo. Bueno, en este punto establecería su producción la empresa 1 al considerar cero de producción de la competidora. Por lo tanto, el precio sería algo por acá. ¿Ok? Eso sería si la empresa piensa que la empresa 2 no produce nada. ¿Qué pasa si la empresa piensa que va a producir 50 unidades su competidora, por ejemplo? Bueno, la demanda se va a acotar, ¿sí? Su demanda individual va a caer para abajo,
pero como es un oligopolio y tiene gran parte del mercado, sigue siendo una demanda con pendiente negativa, y con un ingreso marginal también, digamos que por abajo de la demanda, que la pendiente es la mitad de la demanda, y fíjense que la ordenada es de más abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, las unidades del mercado, ahora hay 50 unidades que no va a producir esta empresa. Entonces la demanda se achica, contrae. ¿Sí? Y ahora, el punto de equilibrio, otra vez es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, que es este punto. El precio, ¿sí? En este punto, para esta empresa sería algo como esto. Para esta empresa sería algo como esto. Todavía no sabemos el precio del mercado, porque en verdad no es este el precio del mercado, es el precio que sería para esta empresa. Lo que hay que ver es qué pasa cuando metemos las dos empresas en el mercado, cuál es el precio final que va a estar determinado. ¿Sí? Y el último caso, la línea verde, la demanda y ingreso marginal verde, es si la empresa piensa que la 2 va a producir 75 unidades. Bueno, la demanda se achica todavía más, ¿sí? Pasamos a algo como esto, ¿sí? En donde la empresa fija sus cantidades en este nivel. Entonces, fíjense que ya de movida, acá sabemos que las demandas se van a ir acotando en base a qué considere, eh, la empresa respecto a cómo se mueve la empresa 2. ¿Sí? La empresa 1, ¿qué considere respecto a cómo se mueve la empresa 2? Bien, pero acá no estamos viendo en verdad la interacción, sino cómo se mueve la empresa 1. Entonces, lo primero que sacamos de esta situación es que la cantidad que maximiza los beneficios de la empresa 1 va a ser una función decreciente de la cantidad que piense que producirá la empresa 2 y viceversa. ¿Sí? Esa función decreciente, ¿sí? Se va a denominar una curva de reacción de la empresa 1 y va a estar representado por, digamos, el producto entre la cantidad de la empresa 1 y la cantidad de la 2, ¿sí? Y viceversa. Ahora vamos a verlo gráficamente. En el equilibrio, cada empresa va a fijar su cantidad, ¿sí? A través de la curva de reacción, que son gráficas, digamos, ¿no? Entonces, la intersección de cada reacción que tome una empresa y la otra va a ser ni más ni menos que la producción que realice ese mercado oligopólico. ¿Sí? Entonces, en Cournot, ¿sí? Cada empresa va a suponer cuánto va a producir la competidora y va a maximizar sus beneficios, dice Cournot. Va a ser un equilibrio de Nash, porque cada duopolista va a producir una cantidad que maximiza sus beneficios totales sujeto a su competidora. ¿Cómo son las curvas de reacción? Vamos más fácil, ¿sí? Porque así la entendemos. Bueno, esta es la producción del mercado, porque es la cantidad del bien 1, es decir, que produce la empresa 1, perdón, y la cantidad que produce la empresa 2. ¿Ok? Y estas no son demandas, son curvas de reacción, es decir, cómo reacciona la cantidad 1 en base a lo que produce la cantidad 2. ¿Sí? Y fíjense, la reacción de la primera, que es esta, es de cómo reacciona la empresa 2, sujeto a lo que produce la 1, y la de abajo es cómo reacciona la empresa 1, sujeto a lo que produce la 2. ¿Sí? Si yo miro la esta de abajo, ¿sí? Lo que me está diciendo es que esta forma que tiene, ¿sí? Que arranca de 50 y termina acá en 100, me está diciendo, bueno, en el punto en donde la cantidad 2 produce, ¿sí? Perdón, la cantidad 2, digo, la empresa 2 produce 0 unidades, ¿sí? Esta empresa va a producir 50 unidades. Y, y en el punto, ¿sí? Donde la cantidad 1, la empresa 1 produce 0 unidades, ¿sí? Pasa que está Q1 y debería decir empresa 1, ¿sí? En el punto en donde la empresa 1 produce 0 unidades, la empresa 2 decide producir 75 unidades.
¿sí? ¿Se ve esa reacción que habría acá en este gráfico al establecer que la producción es cero de una y de otra? ¿Sí? Sí, Nicolás, en el equilibrio los empresarios siempre piensan que la otra no va a modificar las cantidades. Así es. Entonces, al considerar cero de producción de la empresa rival o competidora, bueno, tenemos estas soluciones de esquina. 50 unidades produce la empresa 1 y 75 la empresa 2. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a considerar distintos niveles de producción de la competidora? Bueno, tenemos situaciones en donde, por ejemplo, si la empresa 2, ¿sí?, decidiera producir, vamos a ver, si la empresa 2 decidiera producir más unidades, ¿sí?, es decir, se extiende hacia la derecha, fíjense que la empresa 1, por eso es una función decreciente, va a ir decreciendo las cantidades que va a ir produciendo. Y viceversa, si la empresa 1 decide producir cada vez más cantidades, de 12,5, 25 y 50, también la empresa 2 reacciona en forma decreciente. ¿Sí? Entonces, esa relación decreciente va a establecer que ante el establecimiento de la producción de una empresa u otra, haya un punto en donde se entrecrucen esas cantidades que se fijan, tanto de la empresa 1 como de la empresa 2. Esto en un juego iterativo, es decir, en un juego en donde se vayan sumando cantidades de producción, bueno, efectivamente va a suceder en un punto en donde haya un equilibrio. Acá el gran problema es que el equilibrio de Cournot establece también que se fijan las cantidades iniciales y en base a eso reacciona la empresa 1 o la 2. Y establecer curvas de reacción necesariamente propone establecer un juego iterativo. ¿Por qué? Porque, digamos, pasar de un punto en una curva de reacción a un punto de equilibrio quiere decir que la empresa va fijando distintos niveles de producción a lo largo de esa curva, la empresa rival. Entonces, no importa, digo esto como crítica, pero más allá de eso, el equilibrio de Cournot lo que nos va a decir es, bueno, dado las funciones de reacción decrecientes de cada empresa, vamos a hallar gráficamente y matemáticamente un punto de equilibrio. Simplemente, ¿por qué? Porque, bueno, porque al ser funciones decrecientes de lo que la otra empresa establezca como nivel de producción, bueno, vamos a hallar un equilibrio, ¿ok? Un entrecruzamiento entre cantidades. Y ese punto va a ser el punto de equilibrio de producción de este oligopolio, de este duopolio de Cournot, ¿sí? Entonces, acá es un poco, a ver, puesto así, es bastante, es difícil demostrar, digamos, cómo llegamos al equilibrio de Cournot. Me parece que la forma más sencilla de poder entenderlo es entendiendo las funciones de reacción a través de la reacción que tienen las empresas ante la fijación de la producción de su rival o su competidor. ¿Sí? Como es una función decreciente, bueno, entonces necesariamente vamos a encontrar un equilibrio en el entrecruzamiento de esas dos cantidades. ¿Sí? Em, y eso es el equilibrio de Cournot, ¿sí? O el modelo de Cournot. Estamos hablando de curvas de reacción, ¿sí?, de producción entre la empresa 1 y la empresa 2, por eso es un duopolio. Esas curvas de reacción son funciones decrecientes de lo que produce su competidora. Al ser funciones decrecientes, ¿sí?, en la medida en que la producción de, de la competidora se establezca, bueno, la otra va también a establecer una producción en reacción, ¿sí? Si, por ejemplo, la empresa 2, ¿sí?, fija sus cantidades, ¿sí?, en, supongamos,
25, acá, ¿no? Más o menos. Bueno, la empresa 1 tendría sus cantidades fijadas en, por acá, 30, ¿sí? Fija en 30, más o menos, o en 40, ¿sí? Supongan. Cuando fija en 40, lo que está haciendo esa empresa es hacer que baje, ¿sí? Y baje el precio de equilibrio eh, en el mercado, ¿ok? Por lo tanto, la empresa 2 también va a tener incentivos para reaccionar bajando las cantidades producidas, ¿ok? Esa es la curva de reacción de la 2 y en consecuencia, si baja la 2, también baja la 1, ¿sí? Y ese proceso es iterativo hasta el punto en donde cruzamos las cantidades de una y de otras, ¿ok? Entonces, eso es Cournot, ¿ok? A ver, vamos, Nico, si la empresa 1 piensa en la 2 va a producir 25 y se enfrenta a una demanda de 100, va a producir 75. A ver, si la empresa 1 piensa que la 2 va a producir 25, ¿sí? Y se enfrenta a una demanda de 100, va a producir 75. Sí, sí, o sea, van a cubrir toda la demanda, efectivamente. El tema es que vos tenés curvas de reacción, ¿sí? Entonces, vos vas a abastecer toda la demanda, ¿sí? Si una produce 25, vos vas a abastecer el resto de la demanda con 75, ¿sí? Si la demanda es 100. Pero eso, ¿sí? Eso vos no lo ves tan claro, ¿sí? Hasta que no tenés la fijación de las cantidades de la empresa 1, ¿sí? Y de esa forma vos podés establecer la producción. Y en consecuencia abastecer la demanda. Pero sí. Entonces, tenemos en Cournot funciones de reacción. ¿Está? Y eso es Cournot. La verdad es que no vamos a ahondar en mucho más porque habría que demostrar, por ejemplo, las funciones matemáticamente y demás. No es la idea, ¿sí? Sino que ustedes entiendan un poquito la dinámica del modelito y la existencia de estas reacciones. ¿Ok? Bueno, pero eso es una forma de modelizar el comportamiento de los oligopolios. Otra forma es a través del modelo de Stackelberg, ¿sí? Y el modelo de Stackelberg se supone que la empresa 1 fija cantidad, hay una empresa líder, y la 2 toma su decisión después de observar la 1. Es decir, a diferencia de Cournot, en donde yo tengo reacción, ¿sí? No es que la 1 fija primero, sino que en base a una fijación que yo considere, reacciono. ¿Ok? Acá yo sé que hay una líder y la segunda toma la decisión después de observar la 1. ¿Ok? Si uno piensa en un mercado como tal, bueno, supónganse en los mercados de combustible, las naftas, como son oligopólicos, bueno, YPF siendo el líder, tomando la decisión de fijación y el resto la siguen, ¿sí? Una vez que eso pasa en general con los precios, en el caso de YPF, pero bueno, podríamos hacer algo análogo acá con la producción, ¿sí? Fija la cantidad la primera y luego el resto la sigue, ¿sí? En este caso, fija la primera cantidad, la segunda toma la decisión después de observar cómo se movió la primera, ¿está? Entonces, para fijar su cantidad, la 1, ¿sí? Va a considerar cómo reaccionaría la 2 o cómo reaccionará. Pero eso no quita que no siga siendo ella la que fija y sea la líder, ¿ok? Entonces, como toma su decisión de producción después de la 1, ¿sí? Considera dado su nivel de producción, ¿sí? ¿Qué ocurre con la 1? Con la empresa 1. Bueno, siempre va
a maximizar en base a que su ingreso marginal igual al costo marginal. Eso siempre en toda empresa, ¿sí? Va a prever cuánto producirá la 2, pero sabe que la 2 elegirá Q2 de acuerdo con su curva de reacción respecto a lo que él vaya a establecer. La empresa 1 siempre va a producir más que la 2 por ser la primera, la que anuncie primero. Es un hecho consumado lo que va a hacer, ¿sí? El nivel de producción es elevado, obviamente, por ser la primera y porque va a acaparar más el mercado, ¿sí? Y para maximizar los beneficios, el competidor, ¿sí?, debe considerar que va a fijar un nivel de producción más bajo, ¿sí? Porque si llegara a fijar un nivel de producción más alto, estaría generando presiones sobre los precios, como les decía anteriormente, ¿sí? Y eso generaría, ¿sí?, un problema grande para empresas que son oligopólicas, ¿no? Ustedes saben muy bien, ya por lo que vimos con el monopolio, que no es menor fijar una cantidad mayor de producción. ¿Por qué? Porque acá, sí, no es lo mismo que competencia perfecta, en donde la producción queda determinada por el precio de mercado, sino que acá al fijar el nivel de producción se fija los precios. Entonces, si yo produzco más de la cuenta, voy a generar una caída de los precios. Y eso es un problema no solo para mi competidor, sino también para mí. Porque yo voy a fijar una producción que después los ingresos van a ser menores, probablemente por haber fijado un nivel de producción más alto. ¿Está? Entonces, hasta ahí está que verifíquense que lo que único que hicimos fue comentar eh, el cuentito, como digo yo, ¿sí? En Stackelberg. Dijimos cómo es el movimiento, qué pasa con la 1, cómo se mueve la 2 y qué no tiene que hacer la 2. ¿Ok? No más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que traemos de Stackelberg acá, ¿sí? No vamos a traer mucho más. Luego tenemos modelo de Bertrand, que acá Bertrand lo que introduce, a diferencia de los modelos anteriores, es la noción de que, bueno, ojo que no siempre están compitiendo fijando cantidades, ¿sí?, sino que más bien y muchas veces la competencia se basa en los precios entre estas empresas oligopólicas. Entonces, en Bertrand sí va a haber una fijación de precios, ¿sí?, no de cantidades. Va a haber también una idea de que las empresas van a producir un bien homogéneo y van a tomar decisiones de forma simultánea, ¿sí? Van a fijar o elegir los precios y ese cambio va a afectar el mercado, ¿sí? ¿Qué pasa? Al fijar el precio, nuevamente, la empresa 1 va a cobrar un precio inicial, entonces la empresa 2 va a tener tres opciones, ¿sí? Va a cobrar más que la empresa 1. Si llegara a hacer eso, no estaría vendiendo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque al saber que hay un precio de mercado, la demanda, ¿sí?, se va a volcar hacia ese precio. Entonces, lo que le queda a otra empresa 2 para acaparar parte de la demanda, ¿sí?, es o cobra lo mismo, entonces se divide en la demanda, ¿sí? Se divide la demanda no necesariamente en forma, es decir, mitad y mitad, ¿sí?, sino que se la dividen y después luego eh, se verá en el mercado cómo queda esa división, digamos, ¿sí? A ver, al ser un bien homogéneo, uno supone que debería redundar en que la demanda se divide de alguna forma en la mitad más o menos, pero lo cierto es por las características generales de los oligopolios, sabemos que hay muchísimos mecanismos adicionales y que justamente los oligopolios, si algo tienen de particular, es que tienen muchas veces productos más bien con cierta distinción tratan de hacer, ¿sí? En calidades y demás. En ese sentido se comporta más como la competencia monopolística. Entonces, cobra lo mismo, cobra más alto, no vende. Cobra lo mismo, bueno, se divide la demanda. Cobra un precio marginalmente menor que la 1
Y bueno, y eso va a hacer que la demanda directamente sí se vuelque a comprar a esa empresa. En cuyo caso, para Bertrand, y según Bertrand, siempre va a convenir, ¿sí?, hacer esto, cobrar un precio marginalmente menor. Pero nuevamente, si eso sucede, ¿sí?, trae consecuencias, ¿sí? Porque la empresa que cobra el precio más bajo va a proveer a todo el mercado y la otra no va a vender, ¿sí? Entonces, entonces, hay incentivo para bajar los precios en el modelo o el cuentito de Bertrand, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay competencia por precio, entonces yo siempre voy a estar incentivado a vender un poquito más barato que la competencia, ¿sí? Para acaparar más demanda, ¿sí? Por lo tanto, acá el costo marginal, el equilibrio se fijaría en donde el precio, ¿sí?, sea igual al costo marginal. Pero el precio no es el precio de mercado con competencia perfecta, es el precio que determina cada empresa oligopólica. ¿Ah? Entonces, en Bertrand lo que hay es competencia por precio, ¿sí? Una empresa que fija primero los precios, la otra que tiene tres opciones, ¿ok? Eso es un poquito lo que hay que tener en la cabeza con Bertrand, ¿sí? Y que existirá un resultado, un equilibrio de Nash, ¿sí?, en base a esa competencia por precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegará un momento en donde, bueno, ambas empresas van a fijar el precio en donde se iguale al costo marginal, ¿sí?, de producir esa última unidad. Y por último, tenemos la colusión. Colusión que está prohibida, ¿sí?, de hecho y de derecho, perdón, de derecho, pero se hace de hecho, ¿sí? Y que, bueno, no es otra cosa que un pacto o acuerdo, ¿sí?, tácito o explícito, en que dos o más empresas definen de qué forma van a actuar en el mercado, porque tienen el poder de hacerlo, y deciden, bueno, yo voy a cobrar tanto y voy a vender esta cantidad, vos vas a cobrar tanto y vas a vender esta cantidad, nos repartimos la demanda así, nadie se entera, ¿sí? Entonces, la colusión lo que genera es que cada empresa toma el control de una determinada porción del mercado, ¿sí? Y van a impedir a otras empresas entrar, porque si colusionan, justamente lo que hacen es acaparan al menos gran parte de la demanda. Y al acaparar gran parte de la demanda bajo colusión, lo que va a existir seguramente es un incentivo a colusionar de tal forma que acaparemos toda la demanda, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay prácticas que van a ser, bueno, ilegales, ¿ok? Bueno, acá hay una solución respecto a que si no existiera ley no lo vamos a tocar, pero digo, parte de la teoría asume esto, ¿sí? Entonces, colusión, bueno, nos ponemos de acuerdo, nos dividimos la demanda, cobramos lo que queremos, ¿sí?, para acaparar la demanda, pero de forma acordada, ¿ok? ¿Es posible? Es posible. ¿Es legal? No, es ilegal, ¿ok? Y estas dos diapositivas que quedaron acá quedaron mal, ¿sí? Así que olvídense de estas dos. La última diapositiva que yo colgué, o sea, de esta serie de diapositivas, la última que tienen que prestar atención es esta, que es la que vamos, entre otros ejercicios, a intentar resolver el viernes, ¿ok? Nicolás y Hernán, a ver.
La colusión provoca gran ineficiencia del mercado. Todas estas que hablamos son modelos de competencia imperfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay competencia imperfecta, digamos. Es decir, hay estructuras de mercado concentradas y todo lo que vimos, ¿sí? De características. Entonces, cualquier competencia imperfecta crea ineficiencias. Cualquiera. Monopolio, competencia monopolística, oligopolios, ¿sí? Todas esas ineficiencias a veces se expresan en varias formas. El monopolio tenés transferencia del excedente consumidor al productor y además pérdidas irrecuperables de ineficiencia. En competencia monopolística tenés en largo plazo pérdidas irrecuperables de ineficiencia. Acá vas a tener pérdidas irrecuperables de ineficiencia, ¿sí? Y también, seguramente, en varios casos, transferencia de excedente consumidor a productor. ¿Sí? Con lo cual, sí, ineficiencias todo el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en general vas a estar en una situación de producción de menos cantidades a mayores precios. Según la teoría de los juegos, que no vimos y no vamos a detenernos nosotros a verla, ¿sí? Sería difícil la colusión, ¿no? Bueno, la teoría de los juegos es bastante peculiar, ¿no? Yo siempre digo que la teoría de los juegos en economía está bueno saberla, ¿sí? Pero creo que muchas veces sirve y otras veces es más especulación que otra cosa, digamos, ¿no? Porque justamente, digamos, hay tantas simulaciones de qué haría yo en base a lo que la otra haría, que termina muchas veces siendo una teoría de lo probable y lo improbable, digamos, o una teoría de lo abstracto, ¿sí? En base a las estrategias del otro. Ahora, ¿es importante la teoría de juegos? Yo diría que es importante la enseñanza que nos deja, que es poder entender a través de la teoría de los juegos la posibilidad de ejecutar estrategias en base a estrategias o probables estrategias ajenas. ¿Sí? De forma tal de contar con herramientas al momento de verificar comportamientos de una rival, una competencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, está bueno, ¿sí? Está bueno. Ahora, lo que tenemos ahí es justamente, digamos, un plano, digamos, dentro de la teoría que abre un espectro de, diría yo, infinitas soluciones, o no sé si infinitas, pero cuantiosas soluciones, ¿sí? Fíjense que la ejemplificación de la teoría de los juegos que en general se trae es la del dilema del prisionero, ¿no? En donde hay dos prisioneros y los dos están siendo interrogados y saben que la pena va a depender de lo que cada uno de ellos digan, digamos, si los dos fueron coautores de algo y ninguno pactó nada respecto a qué decir, pero saben que si dicen lo mismo, habría una pena, pero saben que si uno lo culpa al otro, probablemente uno asuma una pena menor y el otro asuma una pena mayor. Pero si el otro hace lo mismo, estamos al horno los dos, ¿sí? Y si pactaríamos tácitamente de que fue un tercero, bueno, tal vez nuestra pena, no sé, sea otra, ¿sí? Entonces, así como estas cuatro opciones que acabo de decir, pueden haber otras tantas más, ¿sí? Pueden haber otras tantas más. Con lo cual, cuando agarro micro, en general, teoría de los juegos, eh, yo doy poco, me gusta tal vez pensar más en estrategia y planificación, ¿sí? Que tiene que ver con generar herramientas en un contexto incierto
que te permitan, en todo caso, tener distintos ensayos o distintas situaciones de reacción ante incertidumbre. ¿Sí? Incertidumbre que tiene que ver con no solo el comportamiento de una rival, sino con las principales variables que vos tenés que te pueden afectar en tu comportamiento microeconómico. Y me parece que eso es más robusto que pensar en una teoría de los juegos en base a la práctica de establecimiento de cantidades y precios, por ejemplo. Pero bueno, eso es para debatir más en otro momento, ¿sí? A los efectos de determinar la unidad, ¿sí? Que es lo que a ustedes también les importa y para el curso es importante. Nosotros vamos a frenar en este último modelo de oligopolio y lo que vamos a hacer a posteriori el viernes es directamente ir hacia ejercicios concretos y puntuales, repasando desde competencia perfecta hasta los modelos de oligopolio, eh, para, bueno, decantar, como me gusta decir a mí, mucho de lo que hemos visto, ¿sí? De teoría de unidad 5. Ustedes dirán, bueno, pero no había unidad 6 para el viernes, sí, pero la vamos a consolidar en la clase virtual del martes esa exposición, así que no se preocupen porque no van a estar perdiendo nada, ¿sí? Tenemos entonces para el viernes ejercicios y clase práctica, digamos, de unidad 5, repasando todo lo que hemos visto. Y bueno, ya nos queda después 2 unidades, ¿sí? Unidad 6, unidad 7 y ya está. Con lo cual, vamos acercándonos hacia el segundo examen. Está bueno que ustedes también vayan acercándose de esa forma con la lectura y las consultas, ¿ok? Bueno, hasta acá no sé si hay consultas, dudas. Fíjense que la exposición de los modelos fue muy superficial, ¿ok? Con lo cual, cuando ustedes vayan a la lectura, no se enrollen, ¿sí? Quédense con los principales conceptos y con eso vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque es una microintroductoria esta, ¿sí? Si tendríamos que desarrollar el modelo en completitud, bueno, tendríamos que elaborar bastante más, ¿sí? Porque hay mucha matemática encerrada para demostrar que el modelo cierra, ¿sí? Pero bueno, lo importante siempre, insistimos nosotros, todos los docentes de esta cátedra, es los conceptos, la teoría que hay detrás del comportamiento del modelo. Así que con eso estamos bien y repasen para el viernes que viene. Bien. ¿Algo más? Y traigan, al menos en los celulares, esta diapositiva, esta última, ¿sí? La 29 que tiene el ejercicio este. Espero poder colgar algún ejercicio más, si no, lo llevaré el viernes mismo, ¿ok? Bien, si no hay dudas, consultas, los libero y